En fin, ya. ¿Estamos? Punto número 1. No, y repito, no me voy a disfrazar de Gru y ustedes no se van a disfrazar de mí. Va a empezar, ¿ok? Porque Gru es un poco más gordo y no me hagan sentir gordo. Además, de campo. ¿De qué? ¿De qué? Cárgame. Así es eso, Israel. Ya me han dicho, cárgame. No, nada, ok. Si quieren disfrazarse, cada quien se disfraza por su cuenta. ¿Listo? Ahora, la idea de disfrazarse a mí siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado. De hecho, las noches de Halloween, de Dios nos libre del infierno, ¿saben qué significa Halloween, no? Dios nos libre del infierno. O sea, sigue siendo una fiesta, es una fiesta cristiana, es una fiesta pagana cristianizada. ¿Ya? En todo caso, igualito ese martes en la noche, yo voy a salir con mis niñas a la plaza porque se divierten y punto. ¿Ya? Toda esa historia de que no es tradición, que esto, que aquello. Vamos a ser sinceros, la Navidad tampoco es tradición. O sea, si nos van a obligar y nos van a imponer una fiesta que no era aquí, pues que sea con todas. Y que agradezcan que no hablamos de acción de gracias porque nosotros no tuvimos peregrinos que llegaron acá, nada más. ¿Ok? En todo caso, volviendo al tema, les he hablado a los del centro de estudiantes, a ver si los del centro de estudiantes quieren hacer algo más, vamos a decir que formal, ¿ya? Y participar y que se metan toditos los estudiantes de medicina y que sea una diversión y punto, todo el mundo se disfraza de algo terrorífico, prohibido, haditas, princesas, vaqueros, ¿ok? O sea, no tiene sentido, se supone que es una fiesta de miedo, no se van a disfrazar de hadas, de maripositas, de vaqueros, de astronautas, ya pues, disfrazen que den miedo, porque por lo menos asusten, ya vénganse todos de zombie, ya, ¿ok? Listo, nada más. Entonces decía, ya que no hay quien más nos interrumpa, tenemos este hueco pélvico, el hueco inferior, el agujero inferior, cubierto por los músculos que están divididos en dos planos. ¿Ya? O sea, además de estar divididos en un triángulo posterior y en un triángulo anterior, están divididos en dos planos, un plano profundo y un plano superficial. Aquí estamos viendo el plano profundo. A este plano profundo le llamamos diafragma pélvico. ¿Ok? Bien, entonces vamos por partes. Se ven aquí, se tiene que mencionar aquí, pero no son parte del diafragma pélvico, el músculo piramidal o piriforme, que era este que salía hacia afuera y que lo hemos visto en la región glútea en el grupo profundo. Y también en el mismo grupo tenemos a este que es el obturador interno, que también estaba en los músculos de la región glútea, que salía por debajo de la espina y que venía hacia el trocánter, al tubérculo mayor del fémur. ¿Okay? Ahora, lo que sí nos interesa son estos músculos que van de adelante hacia atrás. Primero que nada, este de aquí viene del coxis a la tuberosidad isquiática. Este músculo que viene por si acaso ni me pregunten para qué sirven todos estos músculos, ¿ya? Esencialmente son para mover la colita y punto, ¿ya? Y les aclaro, no la colita por fuera, de la colita por dentro, ¿ya? Porque miren la ubicación. Este músculo, llamado isquiococcigio, está viniendo desde la parte lateral del músculo del hueso coxis y solamente la última vértebra sacra. Y desde ahí viene hacia la espina, hacia la espina isquiática, que es esto de aquí. Ahora, ¿qué va a hacer este músculo? No va a jalar, o sea, ya de acuerdo, que se contrae de un lado, jala el coxis hacia su lado. A ver, que alguien mueva su coxis. De reto. Okay. Tampoco tendríamos manera de demostrarlo si es que no hacemos un análisis más profundo del asunto, ¿no? Pero, esencialmente, este músculo, mire la posición en la que se encuentra, lo que hace es que al tensarse, tiene ese efecto de hamaca. Noten que hay una ligera curvatura hacia el coxis y de vuelta hacia el isquio. Entonces, lo que hacen los dos músculos es al tensarse, generar ese mismo efecto de hamaca que vimos en el músculo digástrico
y tracciona el coxis hacia adelante y hacia arriba. El coxis y su articulación sacrocoxígea es una articulación con muy poco movimiento, pero también hay movimiento. Por eso es que se puede fracturar el coxis si se caen sentados en una grada o si se caen sentados de manera general, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a hacer el isquiocoxígeo. Y luego tenemos este músculo de aquí, el iliocoxígeo. Ahora, este músculo iliocoxígeo lo vamos a ver desde aquí abajo. Ya, aquí está. Este músculo iliocoxígeo, ahora sí, se va a insertar, como su nombre lo indica, en los bordes laterales y en las últimas dos vértebras, se está pasando demasiado esta máquina, en las últimas dos vértebras del hueso coxis. Y desde ahí miren cómo se dirige. Ah, qué tonto, miren esta imagen, se nota mucho mejor el efecto de hamaca que hay en el isquiocoxígeo. ¿Listo? Entonces, este iliocoxígeo, lo mismo que el isquiocoxígeo, se va a insertar en los lados del coxis, pero esta vez solamente en los lados de las dos últimas vértebras coxígeas. Y sube abriéndose un triángulo como un abanico para llegar aquí a la rama y a la parte inferior de la rama iliopubiana. ¿Ok? Se inserta justo por debajo de la línea de salida del músculo obturador interno, encima del mismo obturador interno y agarrado de este ligamentito de aquí, ya que solamente es solamente el punto de inserción del músculo, ¿ok? Vale decir, este músculo se tenía que convertir en un tendón, pero estos tendones se reorganizaron para formarle este ligamento que básicamente es el arco tendinoso del mismo músculo. ¿Listo? Entonces, desde estas inserciones, el músculo iliocoxígeo y el isquiocoxígeo van a tener una acción relativamente parecida. Van a hacer que el coxis se levante y se dirija hacia adelante y hacia la línea media. ¿Para qué sirve hacer todo eso? En el momento de la defecación, el coxis tiende a balancearse hacia atrás y hacia adelante. Para no hablar del momento del parto, en el que definitivamente puede irse tan atrás que se disloca, ¿ya? En todo caso, una vez que el músculo se ha ido atrás, porque han relajado los músculos del suelo pélvico para poder... ¿quién le dio permiso a esta señorita de ingresar? No sé, trajiste galletas para todos porque nadie ha desayunado por llegar a tiempo. Y eres la única que ha llegado tarde. Asumimos que has desayunado y tienes que traer desayuno para todos. Aún así nadie tiene permiso de pasar. Que no tienen ni el permiso de pasar, no tienen ni la escarapela, ni tus tapas. Oh, tu perra. Estás castigada. Para que veas que hoy estoy benevolente, te doy permiso de quedarte donde estás. Hoy. En fin, siguiendo hacia adelante, después de la interrupción que su compañera ha generado en nosotros, vamos a hablar de este músculo. Este músculo en conjunto está inmediatamente por delante de los dos coxígeos, del isquiocoxígeo y del iliocoxígeo. Y están insertos en la parte media, y no está mencionado acá, en un ligamento que está corriendo desde el isquio hasta el sur. ¿Por qué esto está así? No debería estar tan abierto. ¿Ya? Que está dirigiéndose hacia adelante para terminar aquí en la sínfisis del pubis, luego de abrirse formando un abanico en la parte de adelante. Veamos si aquí tenemos el ligamento. No, a ver. No. Bueno, ese ligamento en realidad es un rafe medio, como en el caso del músculo miloioideo, ¿ya? Que se unía de uno y del otro lado y se entrecruzaban las fibras en la parte central, ¿se acuerdan? Miloioideo, aquí arriba. Ya, ok. Ese otro músculo viene a hacer lo mismo, no. Viene a hacer lo mismo, pero para este músculo que en conjunto se llama músculo elevador del ano. El músculo elevador del ano está formado por dos series musculares a cada lado que forman una especie de abanico y una en la parte central. Entonces, el músculo elevador del ano esencialmente se inserta en el vértice del coxis, en este rafe
va a permitir la inserción del músculo en forma de anillo que se llama esfínter anal y continúa inserto en el rafo. ¿Okay? Este es uno de los puntos de inserciones. Y a partir de ahí, las fibras se dirigen hacia adelante y hacia arriba, abriéndose primero como un abanico y luego volviéndose a cerrar para confluir en la parte inferior de la sínfisis, del hueso púbico. ¿Ok? Ahora, normalmente el músculo elevador del ano, voy a cortar esto, la mitad, otra. Oigan, ¿no entendieron el mensaje? Ya no hay ingreso. ¿Qué hora es? No tienen por qué leer nada. Ya les he avisado desde la semana pasada que si van a llegar tan tarde, pues mejor no lleguen. Chiquitos, No, ahora sí. Ya. Miren, noten cómo el músculo, el elevador del ano, está formando una maca también entre el coxis y el pubis. De ahí que se llame elevador del ano, porque cuando se tensa y se levanta, va a generar que el orificio anal también se contraiga. Ese efecto se hace para básicamente cerrar el esfínter anal cuando ya me hago y están apretando ahí abajo, es esencialmente este músculo, ¿ya? Ahora, les decía, tiene 3 segmentos. Estos 2 segmentos son laterales y tiene un segmento central que es el que conocemos como el nombre de esfínter del ano. Ahora, estos músculos que son parte del elevador del ano tienen cada uno su propio nombre. Primero que nada, la parte lateral, la periférica del elevador del ano, es el músculo pubococcígeo, porque va a venir a insertarse en la cara posterior del hueso púbico y parte de la rama isquiopubiana, sobre todo agarrado de este arco tendinoso donde también se insertaba el iliococcígeo. Desde ahí las fibras descendíamos, se dirigen hacia atrás hasta llegar al borde lateral de la cara anterior del hueso coxis. Se agarra prácticamente de todo el hueso coxis, pero en su cara anterior, a diferencia de lo que ocurría con el iliococcígeo y el isquiococcígeo. Entonces, ese es el punto de inserción de la parte periférica del elevador del ano, que por ese motivo se va a llamar pubococcígeo. Y esta otra parte se va a llamar puborectal, porque no se va a insertar en el momento, no se va a insertar en otro hueso más allá del pubis, que es la cara posterior del hueso. Entonces, inserto en la cara posterior del hueso púbico, se dirige hacia atrás para terminar agarrándose aquí del rafe medio. Este rafe, como está soportando la ampolla rectal que viene por encima, también se le llama rectal. Entonces, por ese motivo, este músculo también se conocerá con el nombre de pubo rectal. Este pubo rectal nuevamente está abrazando la ampolla rectal que está en esta posición y tiene un remate en la parte inferior que es el tercer músculo, que va a ser este de aquí, que es un anillo muscular cortado en 2 por el rafe medio y le llamaremos esfínter externo del ano. Estas fibras musculares de forma anular son las que de manera efectiva cierran el orificio anal, y este músculo es el que hemos entrenado cuando teníamos entre 6 meses y depende a qué edad dejaron el pañal ustedes. ¿Ok? Eso que hacen las mamás para decirle al niño, avisar cuando estés yendo al baño y demás, es entrenamiento. Y es el entrenamiento del suelo pélvico. ¿Listo? Ese entrenamiento del suelo pélvico nos ha enseñado a apretar este músculo cuando lo necesitamos. Y otro que vamos a ver en un instante más adelante, que es el músculo, el esfínter de la uretra. El asunto es que este músculo recién lo controlamos, pues depende del esfuerzo que ponga la madre para controlarlo. Les doy una idea. Mis niñas dejaron el pañal al año y 4 meses más o menos, ¿ya? Porque en ese momento mi esposa se sentó con cada una de ellas y le dijo, me vas a avisar. Y durante 3 días ella estuvo corriendo detrás de las niñas y cada que se hacían las sentaba en el vacín. Entonces las niñas empezaron a hacer su asociación y avisaban en el momento de que querían sentar. Y en ese momento en el que hicieron esa asociación, aprendieron a contraer este músculo para evitar hacerse en el pañal. ¿Listo? Ya luego fue solamente verificar y entrenarlo.
Entonces, el pañal, mis niñas lo dejaron hacia el año y fracción, 3 meses, 4 meses. Y el pañal nocturno, por un tema de seguridad, porque en la noche los niños, ay, qué lindo duermen los niños. ¿Han visto qué delicioso duermen? Son lo máximo, yo quisiera dormir tan rico como duermen los niños. Son una plema, los levantan y se dejan. Son una maravilla. Entonces, el niño relaja absolutamente toditos los músculos, incluido ese, ¿ya? Por ese motivo es que un niño dejará el pañal de manera consciente al año, a los 2, aunque yo he visto niños de hasta 5 años todavía con pañal, qué vergüenza. Entonces, he visto niños, es decir, cuando el niño deje el pañal, y el pañal nocturno normalmente lo va a dejar entre 3 y 6 meses después, porque recién su cerebro va a estar pendiente de la necesidad de cerrar el esfínter para no vaciar el contenido rectal. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos aquí con el nombre de esfínter externo del ano. El esfínter interno del ano es un orificio que está aquí por dentro de este esfínter externo. Y este músculo interno es dependencia de la ampolla rectal. Lo vamos a ver en un rato más. ¿Listo? Ahora, estos músculos van a formar el diafragma pélvico. Y como pueden ver, ambos músculos van a dejar aquí el elevador del ano en excrescencia, van a dejar aquí el orificio para el ano y aquí dejan otro orificio al que le llamaremos uretral. ¿Ok? Uretral en general, porque tanto en hombres como en mujeres va a funcionar de la misma manera. Ahora bien, vámonos bailando con la calabaza. Miren. Inmediatamente abajo de estos músculos están los músculos del perineo. ¿Notan? Todo esto de aquí era nuestro diafragma pélvico. Y justo por debajo tenemos los músculos del perineo. Y aquí es donde empiezan a estar las diferencias entre el diafragma pélvico masculino y el femenino, y los músculos perineales obviamente masculinos y femeninos. Entonces ya vieron que el diafragma pélvico era profundo, y aquí tenemos los músculos perineales. Como se dan cuenta también, los músculos del diafragma pélvico ocupan principalmente el triángulo posterior del hueco pélvico, y el diafragma, los músculos los músculos aquí, de esta región, van a ocupar principalmente la mitad anterior de este rombo que vimos hace rato, ¿ya? Ahora, estos músculos se manejan en planos. Un plano profundo normalmente formado por este único músculo que es el transverso del perineo, ¿ya? Este transverso, también llamado transverso profundo, tiene este otro hito superficial que es el superficial. Pero en todo caso, este es el transverso profundo del perineo. Y el resto de los músculos son superficiales. Primero que nada, aquí tenemos de nuevo el transverso profundo. Déjenme ver si tengo una imagen más bonita. Miren, o sea, transverso profundo. No tiene gran magia. El transverso profundo es exactamente el mismo músculo miloioideo, solo que ahí abajo. Se inserta en los bordes inferiores de las ramas isquiopubianas, desde el extremo anterior de la tuberosidad de cada lado hasta prácticamente el límite del hueso púbico. Se encuentran en la parte central generando un rafe medio, lo mismo que ocurría con el miloioideo, y tiene el orificio uretral en la parte anterior. ¿Ok? A ver, déjenme ver, he visto que tenía... No tiene. Creo que tenía video. La situación de este músculo como tal, dada la posición, es funcional igualito que como los anteriores, como una hamaca, pero como se están dando cuenta, la curvatura, la convexidad está hacia arriba y la concavidad hacia abajo. Eso quiere decir que sí es como una hamaca, pero esta vez es una hamaca invertida. Quiere decir que cuando se tracciona va a descender un poco el suelo pélvico. Descendiendo el hueso pélvico le da algo más de espacio a la vejiga y al contenido vesical que podemos tener acá. Una vez que sacamos el transverso profundo del perineo, que era este de aquí, nos vamos a los superficiales, de donde tenemos primero el transverso superficial.
Como notan, el transverso superficial muy a menudo no existe, por si acaso, es un músculo inconstante. Se va a insertar, y tampoco les voy a decir que, oh, sí, aquí en Bolivia siempre, no, mentira, ¿ya? Lo que ocurre es que les estoy haciendo hacer maqueta de esto, porque el cadáver siempre se muere con las piernas cerradas, ¿ok? O sea, el rato que encontremos un cadáver que se haya muerto así, vamos a poder preparar periné tranquilo, si no, es poco menos que imposible. Estoy tratando de hacer unos juegos alquímicos para hacer que el cadáver relaje la musculatura y podamos abrir las piernas del cadáver para hacer una preparación de periné, pero normalmente no se hace. ¿Qué? Es que están tensos por el rigor mortis. Cuando le inyectas el formol al cadáver, es decir, hay varios momentos en el proceso vamos a decir, de degeneración de un cuerpo en el momento que se muere. Primero, en los primeros 3 segundos, los primeros 3 minutos, el cadáver está totalmente relajado, libera esfínteres, libera toda la musculatura que quieras y todo lo que pudiera estar agarrando. Se ha tenido una muerte relativamente tranquila, ¿ya? Luego empieza el rigor mortis, que es la dureza del cadáver, el endurecimiento de los músculos, porque falta una serie de químicos que le permitan, que se están acumulando, no es que les permitan, que se están acumulando y hace que el músculo entre en tensión. Y normalmente al cadáver lo formalizan en ese periodo que dura entre 12 y 24 horas. Entonces, el proceso de formalización detiene la evolución del proceso de putrefacción, porque inmediatamente termina esto, empiezan las proteínas a disgregarse. Las proteínas son las que están formando el músculo como tal y son las que están dándole forma a todos los elementos del cuerpo. Entonces, como ya le has inyectado formol, estas proteínas no se disgregan. En la medida en la que se va disgregando, es como que imagínate una pared que a poquito le va sacando un ladrillo aquí, otro ladrillo allá, y la pared se vuelve endeble y se puede doblar, caer y todo lo demás. Es lo mismo que pasa con los cuerpos. La proteína se está perdiendo por la putrefacción, entonces va recuperando flexibilidad, pero no recupera elasticidad. No significa que los músculos otra vez se puedan estirar, simplemente significa que se están deshaciendo, ¿ya? Entonces, como el cadáver lo han formalizado y lo han formalizado con las piernas cerradas, rara vez preparamos esta parte de aquí. Y por eso es que los preparadores de pelvis están haciendo esta maqueta. ¿No ven? ¿Y ya está bonita? Bueno, te vas al anfiteatro con todo tu material, aquí estás en la biblioteca. ¿Y dónde está quiénes son el resto del grupo de los preparadores de pelvis? Femenina, ¿no ves? ¿Quiénes son? Estás tú solita. ¿Y qué están haciendo ustedes dos? A la única a la que la veo corretear es a ella. Oh, qué pena, ya los quiero ver en el anfiteatro, ustedes embarrándose ahí. ¿Me entendieron? Ya. Carambas. ¿Y dónde están los otros? Porque son 5. No vinieron. Me vas a dar nombre, los voy a asesinar lenta y dolorosamente. Y a estos 2 también, si es que no hacen nada. O sea que los quiero en el anfiteatro desde que termine esta clase hasta las 12:20. Carambas, pues, por vinculados. Ya bien, no me hagan cambiar de tema. Este de aquí es el músculo transverso superficial, que como les dije es un músculo inconstante. Este músculo inconstante se inserta superficialmente y algunos autores dicen que es solamente un engrosamiento del borde posterior del transverso profundo del periné. Tiene 2 ramas, 2 orígenes tendinosos en cada extremo. El lateral, otra, ¿en serio? Bueno, no me queda otra, ¿verdad? Jay, si mejor te llevas una de la de allá. Claro, así está más ordenadito ahí atrás, ¿no? Entonces, esto de aquí es un músculo fusiforme que ya dije tiene un tendón terminal y uno inicial, y el tendón que termina aquí en la línea media se inserta en el rafe medio perineal, justo por delante del esfínter anal. La acción de este músculo, debido a que básicamente podría ser un engrosamiento del anterior, es la misma: traccionar y descender el suelo pélvico. El siguiente músculo está aquí pegado a él y hacia adelante. Este músculo, y aquí empiezan los cambios con los músculos femeninos. Este es el isquiocavernoso. Creo que tengo una imagen del isquiocavernoso acá. Este músculo es el isquiocavernoso, gran cosa no hizo. Este músculo se llama isquiocavernoso. También es un músculo de tipo fusiforme que también se está insertando en la cara medial de la
tuberosidad isquiática y en parte de la rama isquiopubiana. La diferencia es que este músculo no es totalmente fusiforme, no es perfectamente cilíndrico, sino que en su cara superior, aquí se ve, hay una concavidad y esta concavidad va aumentando de atrás hacia adelante. La concavidad originalmente sirve para agarrarse de la cara inferior de la rama isquiopubiana, pero ya aquí en el extremo anterior, la concavidad sirve para abrazar a esto de aquí, que como ven brilla hasta acá, ¿ok? Y esto es el cuerpo cavernoso del pene. Llega al extremo anterior, voy a sacar los bulbos cavernosos para que se vea, ¿ya? Llega hasta aquí adelante y se libera del cuerpo cavernoso del pene y termina rodeándolo, como están viendo aquí, por encima, para unirse tendón con tendón por delante del pubis y por arriba de los cuerpos cavernosos. Ahora, este músculo, cuando se contrae, lo que hace es presionarse contra la rama isquiopubiana y presionar la base del pene, que es esto de acá. Ahora, este músculo funciona como una bomba, ¿ok? O sea, es decir, no explota, bombea, ¿ya? Este músculo lo que hace es presionar los cuerpos cavernosos que, como ven, llegan aquí hasta la rama isquiopubiana. Y por si acaso los que están trabajando con el amiguito tienen que hacerle esta rama. Ya, o sea, no es tan sencillo como ir a colarle ahí. ¿Cómo? No sé, ustedes se la saben. ¿Qué rama? Los cuerpos cavernosos. Ya, ahorita hablamos. En fin, el asunto es que lo que va a hacer este músculo es presionar los cuerpos cavernosos del pene. Los cuerpos cavernosos, vamos a retirar un lado, como pueden ver, están agarrados aquí en la rama isquiopubiana. Y estos cuerpos cavernosos están llenos de sangre de manera normalmente se encuentran llenos de sangre. Ahora, esta cantidad de sangre, cuando el músculo se contrae, es bombeada hacia adelante, hacia el pene, lo que hace que este cuerpo cavernoso de aquí adelante se rellene de sangre y se produzca la erección, porque en alguna ocasión les comenté, esto es como los globos de payaso, es los globos largos, ¿no ven? ¿Okay? Si no los llenas de aire, si no los inflas, están flácidos y colgando. Los llenas de aire, empiezan a endurarse y se mantienen en la posición en la que está el globo. En este caso, los globos, su posición tendría que ser esta que están viendo aquí, pero siguiendo la línea de la rama isquiopubiana. Por ese motivo es que la erección del pene nunca es como la dibujan en los baños, es decir, no se levanta así. El pene se levanta siguiendo la línea isquiocavernosa, porque es como si le hubieran puesto un globo de payaso aquí y lo hubieran inflado de ambos lados. ¿Okay? Pero eso es tema de aparato reproductor, así que lo vemos luego. Entonces, aquí tenemos el músculo llamado isquiocavernoso. Esas son sus inserciones y esa es su acción. Bien, el otro músculo está aquí, cubriendo esta ampolla de aquí que le llamamos cuerpo esponjoso del pene. Este músculo se llamará bulbo esponjoso, es este de aquí. Este músculo bulbo esponjoso va a tener una función similar a los músculos isquiocavernosos, solo que agarrando esta porción del pene que se llamará cuerpo esponjoso. Se insertan a cada lado en el mismo rafe que hemos visto hace un instante, el rafe medio, y en un nuevo rafe llamado bulbo cavernoso también, que está cruzando justo por encima, déjeme ver si saco solo uno, no, saco los dos, por encima del cuerpo esponjoso. Entonces, desde este punto, las fibras musculares se van abriendo y se van dirigiendo hacia los lados hasta llegar al extremo anterior de la región del pubis. Y de ahí replica la forma que seguía el isquiocavernoso. Pasará por encima del cuerpo cavernoso y se insertará en las fibras tendinosas del otro músculo bulbocavernoso. Además de esto, va a tener fibras que se dirigen hacia adelante, que se van a insertar simultáneamente en el dorso del cuerpo cavernoso del lado que corresponde y en la piel del pene. De tal manera que este músculo, además de contraerse y bombear hacia adelante para generar la erección, tracciona la piel del pene hacia atrás y tracciona también los cuerpos cavernosos, ayudando a que la erección siga la línea que les indiqué hace un instante. ¿Ok? Entonces,
Estos son los músculos del periné y los que van a formar el suelo pélvico en el hombre. En la mujer, vamos atrás. Ay, no me digan que no hay una mujer. No, aquí. Tendría que haber. Me lleva la cachetada, en serio no hay. Aparato reproductor. Ahí debe estar. Genital femenino. Veamos aquí. A ver. Vamos a quitar esto. Aquí. Ya, ok, listo. Ahora, en la mujer la situación funciona, sí, si bien diferente, no es tan diferente. Aquí podemos ver el músculo transverso superficial que hemos visto y aquí está el transverso profundo. También tenemos nuestros músculos isquiocavernosos. Y estos dos músculos isquiocavernosos van a hacer lo mismo que ocurre con el hombre. Van a rodear los cuerpos cavernosos, pero estos cuerpos cavernosos aquí se llamarán pilares del clítoris. ¿Ok? Porque los cuerpos cavernosos en la mujer van a rodear al clítoris. El clítoris esencialmente es un pene del tamaño de la puntita de un dedo meñique. ¿Ok? Más pequeño, más grande, varía de acuerdo. Ahí está. El clítoris, realmente el clítoris en la mujer es el equivalente al pene en el hombre y varía de tamaño también, porque hay megaclítoris que son más grandes que micropenes, porque también hay micropenes que es una entidad patológica, ¿ok? Y lastimosamente, si no es con una cirugía reconstructiva, no hay manera de solucionarlo. En todo caso, el clítoris también está rodeado de los cuerpos cavernosos. Estos cuerpos cavernosos también están insertos en la rama isquiopubiana y también van a estar rodeados por los músculos isquiocavernosos. Por ende, lo mismo que en el hombre, que cuando se produce la excitación se contraen los isquiocavernosos y empuja la sangre hacia el pene, en la mujer va a ocurrir lo mismo, empujando la sangre hacia el clítoris, generando una erección del clítoris. ¿Ya? Obviamente no se alcanza a ver en el momento de la excitación femenina, pero también el clítoris se erecta. ¿Ya? Pero además de esto, los cuerpos cavernosos ayudan a que estos otros músculos, que son los músculos bulboesponjosos, aumenten de tamaño y ahorita les explico cómo. En todo caso, los músculos isquiocavernosos van a hacer lo mismo que los músculos isquiocavernosos del hombre y prácticamente se insertan de la misma manera. Ahora, la diferencia está aquí en los músculos bulboesponjosos que, si bien en el hombre se cerraban en un rafe medio, en la mujer se van a separar. Se separan de tal manera que dejan el espacio para... ¿Dónde está la vista? Deja el espacio libre para que tengamos el orificio vaginal en ambos casos. Y por delante el orificio uretral. Como ven, en el caso del hombre solamente tenía el espacio uretral aquí, en el mismo lugar, solo que de aquí salía una manguerita que llegaba hasta el pene, que se iba hasta el final del pene, con el nombre de uretra. ¿Listo? Entonces, esa va a ser la diferencia entre hombres y mujeres en cuanto al piso del suelo pélvico. Ustedes, chicos, espero que estén atendiendo porque esto tienen que hacer. ¿Ya? Ahora bien, vamos a retirar el músculo. Como pueden ver, una vez que retiramos, no, solo un lado. Una vez que hemos retirado, una vez que hemos retirado, ahora sí, el músculo bulboesponjoso de un lado, pueden ver estas estructuras. Este de aquí son el mismo bulbo esponjoso, el cuerpo esponjoso del pene que tiene el hombre, solo que en este caso van a dirigirse hacia adelante y van a formar el glande del clítoris. Y también tendrían que presionarlo, pero en el momento de la excitación femenina, el músculo lo que va a hacer es contraerse y vamos a irnos hasta la imagen del principio. Y como ven, esos músculos están justo por encima de los labios mayores. De hecho, el músculo está formando los labios mayores de la vulva. ¿Listo? Entonces, cuando ese músculo se contrae, hace que los labios mayores de la vulva, que en condiciones normales se encuentran cerrados o relativamente cerrados, se vayan separando. Al irse separando, es el momento de la excitación femenina. Es decir, en el hombre se nota mucho más, pero también hay cambios físicos en la excitación femenina.
Y dentro de esos cambios físicos está la erección del clítoris y la separación de los labios mayores, además de que empieza la lubricación de toda el área para permitir el ingreso del pene. Entonces, aquí tenemos los músculos bulboesponjosos que aumentaban de tamaño justo por encima, justo por debajo, no, en todo caso sí es encima, justo por encima de los labios mayores de la vulva. Entonces, justo por debajo de estos vamos a tener estas pequeñas glándulitas de aquí, a las que le llamamos glándulas vestibulares. Estas glándulas vestibulares son las que van a vaciar el líquido lubricante hacia el vestíbulo de la vagina para facilitar el ingreso del pene. Y como se dan cuenta, se encuentran también debajo del músculo bulboesponjoso. Por ende, la contracción del bulbo esponjoso en la mujer, al margen de propiciar la erección del clítoris junto con los bulbocavernosos, va a propiciar la apertura de los labios mayores y el vaciamiento del líquido lubricante de las glándulas vestibulares para el momento de la cópula. ¿Estamos? Y ya está. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario, opinión o algo que se le parezca? Ay, qué gil. Mejor me lo ahí. ¿Estamos? Esas son las diferencias entre los dos suelos pélvicos. Dime, ¿quién digo yo? Dime. Díganme tirar la pelota. Dime, o sea, el esfínter anal es el que se rompe a veces en el caso de parto. El que se... Vamos al principio de nuevo porque no se ve. En el caso del parto, el orificio que se abre es esto de aquí. Y el desgarro corre de aquí hacia atrás. ¿Ya? Y lo que desgarran es el rafe medio. Sí, va a alcanzar al esfínter anal porque el esfínter anal se inserta en el rafe medio. Pero solo por eso. Ahora, lo malo es que reparar el esfínter anal es bastante más complicadito. El rafe medio, no el esfínter anal. Reparar el rafe... Reparar el rafe medio es bastante más difícil que reparar el músculo. Además de que como no tiene la misma fluidez de sangre, tarda mucho más en curar. Entonces lo que se hace es lo que se llama episiotomía. Tomo significa cortar. Entonces, para evitar que haya un desgarro hacia aquí atrás, se mete una tijera y se corta en diagonal. El corte en diagonal lo que nos garantiza es que no se va a dañar este rafe y que estamos siguiendo este trayecto. O sea, no es cualquier corte. Tenemos que seguir este trayecto para solamente lesionar el músculo transverso profundo y no llegar a tocar el bulbo esponjoso ni el transverso superficial. ¿Ok? Entonces, con este corte, que además sigue la línea de los músculos, suturar luego y lograr que esto se sane es mucho más fácil que lograr que sane el esfínter que viene hacia atrás. No escapes. Sí, lastimosamente la mayoría de las chicas cuando llego a este tema ponen carita de ay. Pero a mí. Ya, ok, listo. ¿No hay más preguntas? Un rato, les toca a ella, luego así. Dime. Aparte del bulbo esponjoso y el cavernoso, ¿no hay otra variación del suelo pélvico? Normalmente solamente tenemos eso, además de que obviamente el transverso profundo tiene el orificio vaginal, ¿no ves? Tiene de hecho fibras que están dándole la vuelta, no les mencioné eso, pero tiene razón. Este transverso profundo, ¿dónde está? Quitamos, ¿ok? Aquí tenemos el transverso profundo y el transverso profundo, ¿cómo está? ¿Por qué se ve tan feo? El transverso profundo va a tener dos orificios. El orificio vaginal, que es este de aquí, y el orificio uretral. Y las fibras del transverso profundo van a rodear el orificio vaginal, que también es un canal muscular, y junto con las fibras más inferiores del canal vaginal van a ayudar a formar el esfínter vaginal. ¿Listo? Ahora bien, ¿dónde estábamos? Ahora bien, aquí me tuve que venir. Tronco, pelvis, músculo del perineal.
resulta que aquí en la parte inferior vamos a tener, ya, bueno, vamos a conectarnos con él. Vamos a tener vasos sanguíneos que están ingresando a la fosa pélvica. De hecho, en esta región tenemos primero la ilíaca externa, tanto arteria como vena, que ya hemos visto en la anterior clase. Y más o menos a nivel de la articulación lumbosacra, que se está de aquí, se va a dividir en ramas. Las ramas ilíaca externa, que ya hemos visto cuando estábamos en miembro superior, y la rama ilíaca interna. Esta arteria ilíaca interna gira hacia la línea media, pasa por encima de la vena, como están dándose cuenta, le dan la vuelta a la vena y corre por delante de la vena ilíaca interna hasta pegarse a las paredes de la fosa ilíaca, de la fosa ilíaca, no, perdón, de la fosa pélvica como tal. Una vez que ha llegado ahí, se va a ir dividiendo en ramitas terminales que van a terminar de dar irrigación a todo esto. En conjunto, la arteria ilíaca interna nos va a dar ramas colaterales de dos grupos, ramas superficiales y ramas profundas. Le llaman ramas superficiales a todas las ramas que van a salir de la fosa pélvica y que van a llegar aquí, sobre todo a la región glútea, de la cual ya hemos hablado de las dos principales. Y las ramas profundas van a estar ubicadas aquí en la parte interna y se van a encargar de dar irrigación a prácticamente todo lo que tenemos aquí en el interior de la fosa pélvica. Déjenme buscar otra imagen. No, ahí quedó estas dos ramas terminales de la saca. Ahorita vamos a buscar otra imagen. Ilíaca común, ilíaca externa, ilíaca, ya, ok, vámonos aquí con la ilíaca externa, solamente para mencionar que la arteria ilíaca externa, los únicos dos vasos que nos van a dar son estas dos ramitas que también hemos visto cuando estamos hablando de miembro superior, solo que las mencionamos y para de contar. La primera que nos interesa, miren la posición anatómica, aquí está, no sé por qué le voy a quitar la transparencia. Tic, tic. Y ya, y encima los quitaron re feos. Pero ya, esto de aquí es la pared abdominal, ¿no ven? Desde adentro, la arteria ilíaca externa nos va a dar dos ramas profundas. Esta ramita de aquí, que es la circunfleja ilíaca profunda, que corre igualito que la circunfleja ilíaca superficial que hemos visto en miembro inferior. Desde su punto de salida de la cara anterolateral de la arteria ilíaca externa, se dirige hacia la espina ilíaca anterosuperior y luego bordea la cresta ilíaca hasta atrás. La otra ramita es esta de aquí. Esta ramita de aquí se conoce como, no dije esta, no, ya, listo. Esta arteria de aquí se conoce como arteria epigástrica inferior. Esta arteria epigástrica inferior, como están viendo, se dirige a esto que es el orificio interno del conducto inguinal y luego se divide en varias ramas. Primero, esta otra de aquí que va a descender hacia el pubis para dar irrigación a la cara posterior del pubis y es su ramo pubiano, y que lo que nos queda de la epigástrica inferior va a correr hacia atrás y hacia arriba para pegarse a la cara profunda del músculo recto anterior del abdomen y terminar anastomosándose aquí en la parte de arriba con la arteria mamaria interna. Y muy a menudo vamos a tener esta ramita pequeña que están viendo que se dirige hacia el canal, al conducto inguinal, y le van a llamar arteria cremastérica. Esta arteria cremastérica sí es tan larga como puede ser el músculo llamado cremaster que sujeta las fosas testiculares, Doctor, porque le va a dar esa irrigación de ¿cómo llamó a la que se anastomosaba con la mama interna? es la misma epigástrica inferior. ¿Ya? Bien, esa es la ilíaca externa a este nivel. Ahora, la ilíaca interna ya empieza a ser más complicadita. Poquitito nada más, ¿ya? Entonces aquí tenemos dos troncos de la ilíaca interna, un tronco superior y un tronco inferior. El tronco superior se dirige hacia atrás, ¿ya? Y sale por la escotadura ciática mayor. Y el tronco inferior se dirige hacia abajo y es un poco más interno. Por eso también le llaman posterior y esto le llaman anterior. En todo caso, de este tronco superior, una vez que se dirigió a la escotadura isquiática y justo antes de salir, nos van a dar estas dos ramas. Esta rama de aquí, que es la que nos está interesando ahorita porque va a dar la irrigación
a los nervios sacros, son los ramos sacros laterales. Estos nervios, estas arterias translaterales van a llegar aquí a las proximidades del hueso sacro y ahí van a darnos un ramo para cada uno de los orificios sacros. Si hay, claro, lo normal es que haya 4, pero a veces se presenta un quinto y tenemos un ramo más para ese quinto. Y lo que nos queda de la rama sacra lateral va a llegar aquí con el nombre de coxicia superior en la parte superior del coxis. La otra rama es esta de aquí que se dirige hacia arriba. Y por ese motivo se llama iliolumbar, porque va a dirigirse hasta por encima de la articulación sacroiliaca y ahí se va a dividir en 2 ramos. Un ramo ilial que se dirige hacia arriba por la cresta ilíaca y terminará anastomosándose con la circunfleja ilíaca profunda, y un ramo lumbar que será este de acá. Esta arteria lumbar va a dirigirse hacia los espacios intervertebrales de cada una de las vértebras lumbares y va a darle irrigación dividiéndose en ramas posteriores y mediales y laterales. Las ramas mediales van a entrar en el conducto medular y las ramas laterales van a darle inervación y irrigación a la musculatura que tenemos en la región lumbar. De hecho, es la principal rama que va a irrigar al músculo cuadrado de los lomos o cuadrado lumbar. Luego, esta rama anterior se hace superficial, llega aquí atrás y aquí ya la conocemos con el nombre de arteria glútea superior. Esta arteria glútea superior se dirige hacia arriba de la línea glútea y termina metiéndose entre el músculo glúteo menor que se inserta aquí y el glúteo medio que está bajando aquí arriba y le va a dar irrigación a todo el conjunto. ¿Okay? Ambas ramas superficiales y profundas de la arteria glútea superior van a tener ramitas colaterales, laterales y mediales para darle irrigación a las capas profundas del músculo en el que están y a las capas superficiales del músculo que la cubren. ¿Listo? Como se han dado cuenta, esta rama es superficial o posterior y las otras 2 son mediales de esta rama, de este tronco superior. Ahora, el tronco inferior, que se de acá, va a dividirse también en ramas anteriores o ramas profundas y ramas superficiales. Vamos con la superficial, que básicamente es la glútea inferior, que es esta de aquí. La glútea inferior está saliendo por debajo del músculo piramidal o piriforme y, como hemos visto, el miembro inferior se dirigirá hacia afuera ayudando a dar irrigación al músculo cuadrado femoral y a la cara profunda del glúteo mayor. Mientras tanto, la arteria como tal, la rama inferior, nos va a dar ramas hacia adelante para darle irrigación a la gran mayoría de las estructuras que tenemos aquí adentro. Primero que nada, estas 2 ramitas de aquí que van a llegar hacia la membrana obturatriz. La primera y la más alta, la rama obturatriz como tal, corre pegada al hueso y justo por encima del músculo obturador interno. Va a darle la vuelta y va a llegar a esto que era la rama iliopubiana. Y como recuerdan, la rama iliopubiana tenía un surco, un canal aquí abajo. Y esta rama iliopubiana y esta rama que se llama obturatriz va a terminar aquí en la parte de afuera, dividiéndose en 2 ramitos. Un ramo que se dirige hacia adelante, que será esta arteria de aquí, a lo que le llamaremos rama anterior, y esta otra que será la rama posterior. Esta rama posterior y la rama anterior le van a dar la vuelta al conducto, al agujero obturado, pero desde afuera, y con eso va a dar irrigación al músculo obturador externo. Mientras tanto, la otra rama que está aquí, más chiquita, le llamamos arteria umbilical. Esta arteria umbilical es la que llegaba hasta nuestro ombligo y del ombligo por el cordón umbilical hacia nuestra placenta y de nuestra placenta a nuestra madre. O sea, esta arteria umbilical es la arteria con la que nos alimentábamos cuando estábamos dentro del útero de nuestras madres. Se dirige siguiendo el mismo trayecto que la arteria obturatriz, solo que un poco más profundo, por ende no va a entrar por el surco obturatriz y se va a dividir en un ramo anterior que va a ser la misma arteria umbilical propiamente dicha y otros ramitos que se van a dirigir hacia atrás y arriba y van a rodear a la vejiga urinaria que está en esa posición. Como llega por encima de la vejiga urinaria, a estos ramitos les llamamos ramos vesicales superiores. ¿Listo?
Y bueno, continuamos hacia abajo y nos topamos con esto que es un tronco para la arteria, para esta arteria de aquí, que va a ser la vesical inferior, de lo que aquí teníamos las vesicales superiores, y esta otra rama que se va a dirigir a la cara inferior de la ampolla rectal. Entonces, este tronco común como tal va a dirigirse hacia la línea media y un poco hacia adelante, y ahí es donde se dividen las dos ramas que les mencioné. Las ramas vesicales inferiores van a rodear desde la cara lateral de la vejiga urinaria hasta llegar al extremo inferior y van a darle irrigación a la vejiga urinaria esencialmente y también a la parte superior de la uretra. En el caso del hombre, muy a menudo esta ramita de aquí, en el caso del hombre va a dar esta rama de aquí, que son los ramos prostáticos superiores, que le van a dar irrigación pues, a la próstata, ¿ya? Y esta otra de aquí, que viene a ser la arteria rectal media. Recuerden que aquí teníamos las rectales superiores dependientes de las sigmoideas. La parte media de la ampolla rectal depende únicamente de esta rama inferior de la ilíaca interna y se llamará arteria rectal media. Y ya casi para terminar, digamos que la arteria, que el ramo inferior se divide en dos ramas terminales y uno de ellos era el glúteo superficial. La otra ramita es esta que están viendo que desciende hacia la parte inferior y le llamamos pudenda interna. Cuando estábamos viendo miembro inferior, vimos las pudendas externas, y esta es la arteria pudenda interna. Y esta arteria pudenda interna, bueno, voy a sacar el sacro para que no nos olvide el codo. Y esta pudenda interna se dirige hacia el extremo inferior por delante de la tuberosidad isquiática y pasa hacia adelante para darnos ramas que van a darle musculatura y van a darle irrigación a toda la musculatura que tenemos aquí en el suelo pélvico. Por eso es que vamos a tener ramas para los músculos vulvares, para los músculos transversos y demás. Y de estas ramas, las más anteriores, vamos a tener las ramitas arteriales que van a darle irrigación al pene, dentro de los cuales están las arterias dorsales del pene y las arterias, una arteria que corre por el centro del pene, que será la arteria profunda del pene. ¿Ok? Y esta otra ramita inferior va a llegar al extremo inferior del suelo pélvico, entre el orificio anal y la bolsa escrotal, o el orificio anal y el ingreso a la vagina, y se llamarán arterias perineales. ¿Ok? Bien, está bonito, ¿verdad? Ya, listo. Veamos venas. Me recordaron a mis hijas. Veamos venas, dijeron. Bueno, un detallito, vamos a ver esto de acá, ¿ya? Las venas esencialmente drenan por las mismas arterias, ¿ya? Pero tenemos dos plexos importantes. En realidad, tanto en hombres como en mujeres, dos importantes y uno extra en las mujeres. El plexo venoso vesical, que está aquí, estoy tratando de agarrar, que está justo por detrás de la vejiga urinaria, y por detrás el plexo rectal, ¿ya? Estos plexos venosos rectales van a drenar en las arterias que tenían la irrigación de la zona. Y en el caso del hombre, aquí en la parte inferior tenemos un nuevo plexo venoso, esto de aquí, que es el plexo venoso prostático. No obstante, igualito van a terminar drenando en las ramas colaterales de las venas ilíacas internas, de la misma manera en la que se distribuían de la misma manera en la que se distribuían las arterias. Punto. ¿Estamos? Doctor, en la mujer, algunas de las arterias que no varía o... Sí, la mujer no tiene prostática. Tampoco tiene cremastérica. ¿Ya? O sea, hay variantes obviamente, ¿ya? Solo que no son muy pocas. Volvamos atrás y veamos este detallito. En el caso del hombre, estas de aquí se llaman arterias del pene. Dorsal del pene, central del pene, las uretrales y demás. En el caso de la mujer, imaginen lo mismo, solo que se llamará dorsal del clítoris y central del clítoris o profunda del clítoris, ¿ya? Y obviamente no corren por encima de todo esto que están viendo acá, porque tendrían arterias sueltas ahí. Estas terminan en el dorso del clítoris y en el centro del clítoris, y esa es la diferencia con las mujeres. ¿Listo? Y listo, ahora sí, éxito fue todo. Fácil, pan comido, filete, vamos a hacer. Ay, qué rico.
Bien, ahora sí, ¿qué tienen, clases de qué tienen después de esto, obviando que estos dos caballeros y la señorita tienen que ir al anfiteatro a preparar su suelo técnico, que fue lo que no han hecho nada? Hasta la una. ¿Cuente? Hasta la una. Ya, vámonos a la serie de historia de la medicina, porque hay comida gratis ahí. El sábado había ¿Había qué? los del paralelo 4 el día sábado por su seminario. ¿Había qué? Chocolates. Hay de todo. Hay de todo. De todo. Los del paralelo 4 por su seminario.